Buenas noches, mis queridos hermanos, buenas noches. Nos sentimos felices de estar nuevamente con ustedes a través de la transmisión de Facebook Live, donde tenemos la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir nuevamente con ustedes el estudio de la Biblia de esta semana que hemos titulado Usted puede ser feliz. Usted puede ser feliz. Y la bienaventuranza que queremos compartir con ustedes en esta noche se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14. Apocalipsis, capítulo 22, verso 14. Y dice la palabra del Señor: Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurado. Recuerdan que les decíamos que la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. Dichoso, feliz. Y el Apocalipsis capítulo 22, verso 14 dice: Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Así que hoy vamos a hablar un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por eso el título del tema de esta noche es Felices los que obedecen. Felices los que obedecen. Así que vamos a estar atentos a este mensaje que Dios tiene para nosotros en esta hora. Los invito allí donde están, que de manera muy reverente inclinen su rostro para tener una palabra de oración. Oremos. Querido Dios y Padre, en esta noche, Señor, no queremos abrir la Biblia sin antes pedir tu dirección, que a través de tu Santo Espíritu se manifieste en cada uno de nosotros y nos dé sabiduría e inteligencia de lo alto para comprender el mensaje que tienes para nosotros en esta hora a través de tu palabra. Quédate, Señor, con nosotros y ayúdanos a comprender la belleza de tu ley y sobre todo ayúdanos a guardarla. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, haciendo un breve repaso de lo que decíamos anoche. Anoche hablamos un poco acerca del estado de los muertos. Y la promesa que compartíamos anoche con ustedes se encontraba en Apocalipsis capítulo 14, verso 13, que dice: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Y anoche hablábamos un poco acerca de la esperanza bienaventurada que tiene el cristiano cuando ha aceptado a Jesucristo en su corazón ante el dilema de la muerte. Y le decíamos que las Sagradas Escrituras nos enseña, este sagrado libro, la Biblia, nos enseña cuál es el estado de los muertos. La Biblia nos dice que la muerte es un sueño profundo. Aquella persona que muere está profundamente dormida. Las Sagradas Escrituras dice en Daniel capítulo 12, verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza o confusión perpetua. Así que la Biblia llama a la muerte como un sueño, es un sueño profundo. Por eso Jesús, ante la muerte de Lázaro, dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle.
Así que la primera característica del estado de los muertos, según dice la Biblia, es que es un sueño profundo. La otra característica que nos enseña la Biblia en relación al estado de los muertos, y lo leemos en el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6 y 10, es que la muerte es un estado de inconsciencia total. Así como cuando usted está dormido profundamente, que no se da cuenta de nada de lo que está sucediendo a su alrededor, asimismo la Biblia dice que los muertos nada saben y que no tienen ninguna parte de lo que se hace debajo del sol. Por lo tanto, la muerte es un estado de inconsciencia total. No se da por enterado de nada el que muere de lo que está sucediendo aquí en la tierra con los vivos. Por eso el mismo libro de Job, el libro de Job capítulo 14, Job dice en el versículo 21, si sus hijos fueren humillados, no se enterará de ello. Si fueren engrandecidos, tampoco cuenta se dará, porque la muerte es un estado de inconsciencia total. Otra característica que tiene el estado de los muertos, repasando lo que decíamos anoche, es que la muerte, el que muere, permanece en el sepulcro. No se va al cielo, ni se va al infierno, ni mucho menos al purgatorio. La Biblia dice que los muertos permanecen en el sepulcro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice Daniel 12:2, y el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 10, dice, pero al sepulcro a donde vas. No dice que vamos al cielo, ni que vamos al infierno, ni que vamos al purgatorio. Vamos al sepulcro a donde vas. Y también dice el libro de Juan capítulo 5, versos 28 y 29, porque viene la hora y la hora es cuando todos los muertos que están en los sepulcros oirán su voz. Así que la Biblia en reiteradas ocasiones nos habla de que el estado de los muertos no solamente es un estado de inconsciencia, no solamente es un sueño, sino que los muertos permanecen en el sepulcro hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, la última característica que tiene la muerte, de la cual hablábamos anoche, es que la muerte es un estado temporal o pasajero. Algunas personas dicen o creen que todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Pero le decíamos anoche que Jesús nos ha dejado a nosotros una promesa maravillosa que se encuentra registrada en el libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, donde Jesús dice, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. El que crea en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y crea en mí, dice el verso 26, no morirá eternamente. Así que desde la perspectiva cristiana, la Biblia nos enseña que la muerte es un estado pasajero. Finalmente, todos aquellos que hayan muerto en Cristo resucitarán. Amén. Lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Y también lo dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22. Donde Jesús nos promete o nos dice que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos volverán a vivir. Así que mi querido amigo, amiga que me escuchen esta noche, todo aquel que muere en Cristo, y lo dice Apocalipsis 14, 13, todo aquel que muere en Cristo es bienaventurado, es dichoso, es feliz. Porque la siguiente cosa que vea cuando abra por sus ojos por segunda vez
será para ver venir a Cristo en gloria y majestad, para vivir con Él por la eternidad. Amén. Esa es la promesa maravillosa que compartimos anoche contigo. Pero esta noche vamos a hablar de otra promesa de las Sagradas Escrituras, de Apocalipsis 22:14, otra bienaventuranza. La Biblia dice: bienaventurados, dichosos, felices los que guardan los mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ah, mis queridos hermanos, qué hermosa promesa el Señor quiere darte a ti en esta noche. Saben, Adán y Eva perdieron el privilegio de comer del fruto del árbol de la vida. Y perdieron ese privilegio, dice la Escritura en Génesis capítulo 3. Ellos perdieron ese privilegio de comer del fruto del árbol de la vida, sencillamente porque fueron desobedientes al mandato de Dios. Y vamos a leerlo en las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de Génesis. En el libro del Génesis encontramos que Dios había formado al hombre del polvo de la tierra. Y dice en Génesis capítulo 1, verso 15, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. Interesante. Dios le había dado un mandato expreso a nuestros primeros padres: de todos los árboles del huerto podrán comer, menos de uno, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque el día, dijo Jesús, el día en que de él comieren, ciertamente, ¿qué cosa? Morirá. Pero la Biblia dice que Adán y Eva tristemente no obedecieron el mandato de Dios. Y en Génesis capítulo 3 encontramos, a partir del versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a sus ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió asimismo como ella. Ambos, Adán y Eva, desobedeciendo el mandato expreso de Dios, tomaron del fruto prohibido. No solamente lo tomaron, sino que también se lo comieron. Y entonces, como consecuencia, mi querido amigo, amiga, es que estamos como estamos, viviendo una vida llena de pecado, de maldad, de miseria, de tristeza, de dolor, de muerte. Por eso decíamos anoche, leyendo Romanos capítulo 5, verso 12, que el pecado entró al mundo por un hombre, y por un hombre y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tristemente, lo que nosotros hemos heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ha sido un legado de muerte. Eso es lo que ellos nos heredaron a nosotros. Es lo que nos han dejado, un legado de muerte por causa de la desobediencia. Pero la desobediencia, ¿qué cosa te preguntarás? La desobediencia a los mandamientos de Dios. Lo que ha sido ayer y hoy hemos estado hablando de una palabra interesante, que la Biblia la define de manera muy categórica, y es la palabra pecado. Y yo quiero darte el concepto de que la Biblia tiene acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? Mi querido, quiero invitarte a que leas conmigo en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Mira lo que dice la palabra de Dios.
Primera de San Juan, capítulo 3, verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado según la Biblia? Infracción de la ley. Porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, el pecado es la desobediencia a los mandatos de Dios. Por eso en esta noche queremos hablarte acerca de la bendición de obedecer. Pero ¿obedecer qué cosa? Obedecer la ley de Dios. Apocalipsis 22, 14 dice, bienaventurado, dichoso, felices los que guardan los mandamientos de Dios, para tener derecho al árbol de la vida. Ese árbol que Adán y Eva perdieron el privilegio de comer, el Señor nos lo tiene reservado a cada uno de nosotros, los que guardemos los mandamientos de Dios. ¿No decimos amén? Por eso, mis queridos hermanos, yo quiero decirte en esta noche que tenemos que estar claros con algo. A través de los años, Satanás ha tratado de sembrar una gran mentira, dos grandes mentiras en la mente de la humanidad. Y las dos grandes mentiras que Satanás ha implementado, ha diseminado como una semilla a través de la historia en el mundo entero, es la siguiente, es que la ley de Dios no se debe guardar. Esa es la primera mentira. La ley de Dios no se debe guardar. ¿Por qué? Porque ya está obsoleta. Ya fue abolida. Ya Cristo la clavó en la cruz. No es necesaria guardarla. Esa es la primera gran mentira que Satanás ha difundido a través de la historia para hacernos creer que la ley de Dios ya no es necesaria guardarla porque está obsoleta, porque ya fue abolida, ya Cristo la clavó en la cruz y entonces tú y yo no necesitamos obedecerla. Esa es la primera gran mentira. La segunda gran mentira que Satanás ha dicho, y déjame decirle que le está dando buen resultado, le ha dado buen resultado. La segunda gran mentira que Satanás ha dicho es, la ley de Dios es imposible guardar. La ley de Dios es imposible guardarla. En otras palabras, es tan difícil que tú, ni yo, ni nadie la puede obedecer. Así que, ¿para qué enfrascarnos en algo que es imposible de cumplir? Así que ahí están las dos grandes mentiras de Satanás. Primera, la ley de Dios no es necesario guardarla, porque ya está obsoleta, fue abolida. Y la segunda gran mentira, la ley no se puede guardar, porque es imposible obedecerla. Pero quiero decirte en esta noche, mi querido amigo, hermano que me escucha, Jesucristo cuando vino a esta tierra vino a resarcir las obras del diablo, a deshacer las mentiras de Satanás, a desenmascarar a ese mentiroso. Y en el libro de Mateo capítulo 5, verso 17, vean lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, en el verso 17, vean lo que dice Jesús mismo, esta es palabra de Jesús. Mateo 5, verso 17. Mateo 5, 17. No penséis, palabra de Jesús, que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolir la ley, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido, dijo Jesús.
Así que la ley, mis queridos hermanos, Jesucristo la reivindicó. Jesucristo guardó la ley, dándonos a nosotros un ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Por eso él dice en San Juan capítulo 13, ejemplos he dado para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús en su vida demostró que la ley estaba tan vigente como ahora, a tal punto que él dijo, no he venido a abrogar la ley, no he venido a abolirla, vine a cumplirla. Y con estas palabras desenmascaró totalmente las mentiras de Satanás, quien decía que la ley no se debía cumplir, quien decía que la ley no se podía cumplir, que no era necesaria cumplirla. Jesucristo a través de su ministerio demostró que la ley de Dios está tan vigente, lo estuvo tan vigente en su tiempo como lo está ahora para nosotros. Mis amigos, quiero decirles que una de las cosas, o uno de los pecados, mejor dicho, uno de los pecados, de los grandes pecados que cometió el mundo antiguo, lo dice una famosa escritora cristiana, el gran pecado del mundo antiguo fue que rechazaron al Mesías. El gran pecado del mundo antiguo fue que rechazaron al Mesías, a Jesús. La Biblia dice que en el libro de Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero el gran pecado de hoy, mis queridos, es que el mundo rechaza la ley de Dios. El pecado del mundo antiguo fue rechazar al Mesías. El pecado del mundo de hoy es rechazar la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Así que, mis queridos amigos, no nos permitamos engañar por Satanás. Algunas personas me dicen, pastor, eso de la ley de Dios era para el pueblo judío. Así me han dicho varias veces, en repetidas ocasiones. Nosotros no necesitamos guardar la ley, porque eso es obsoleto. Eso era para allá en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, para los judíos. Nosotros ya no vivimos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero quiero decirte, mi querido amigo, amiga que me escuchen esta noche, que la ley de Dios no fue dada solamente al pueblo judío. Es más, quiero decirte que la Biblia afirma que la ley de Dios existía antes de su promulgación en el monte Sinaí. ¿Sí? Así como lo oyes. La ley ya existía antes de su promulgación en el monte Sinaí. ¿Y cómo lo sabemos? La Biblia lo dice. Ustedes recuerdan a este hombre llamado Abraham. La Biblia lo llama el padre de la fe, Abraham. Y la Biblia registra en el libro de Génesis, capítulo 26, verso 5. Vean, Génesis capítulo 26, verso 5, lo siguiente. Hablando de Abraham, el padre de la fe, quien vivió 430 años de la promulgación de la ley en el Sinaí, 430 años antes de la promulgación de la ley en el Sinaí. Vean lo que dice la Biblia en relación a Abraham. Génesis capítulo 26, verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Amén. Vuelvo a leer. Génesis 26, 5, perdón. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Eso lo dice Dios de Abraham. Abraham, un hombre que vivió 430 años antes de que
se promulgara la ley en el Sinaí, la Biblia dice que Abraham guardó los preceptos de Dios, sus mandamientos y sus leyes. Eso es una evidencia, mis queridos hermanos, que nos da la Biblia de que los mandamientos de Dios existían antes de su promulgación en el monte Sinaí. Otro elemento clave que nos presenta la Biblia es que en el mismo libro de Éxodo capítulo 20, donde aparecen los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, se lo doy de tarea para que ustedes lo lean en su casa. Éxodo capítulo 20, en el versículo 28, hablando del cuarto mandamiento del día sábado, el Señor dice, acuérdate del día sábado para santificar. ¿Por qué el Señor se expresa de esa manera en el cuarto mandamiento? Acuérdate. Si la ley se promulgó, suponiendo que la ley se promulgó por primera vez en el Sinaí, ¿por qué Dios diría, acuérdate del sábado? Porque ya eso era un mandamiento que existía con anterioridad, pero que el pueblo, con el pasar de los años, en medio de su esclavitud allá en Egipto, se habían olvidado de guardar los mandamientos. Por eso el Señor les dice en Éxodo 28, acuérdate, acuérdate, acuérdate. Ah, mis queridos hermanos, la ley de Dios, fundamento del gobierno del Señor aquí en la tierra y también en el cielo, es tan inmutable, tan eterna como Dios mismo. ¿Saben por qué? Porque la ley de Dios es una manifestación del carácter de Dios que es sagrado y que es eterno. Y la Biblia dice que en Dios no hay sombra ni mudanza de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Porque si Dios cambiara, dejaría de ser Dios. Por eso en el libro de Números capítulo 23, verso 19, leemos esa declaración maravillosa que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice algo, cuando Él promete algo, lo hace. Cuando Él promete algo, lo cumple. Amén. Cuando Dios dice algo, lo hace. Cuando Él promete algo, lo cumple. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el mismo de hoy, ayer y siempre. Así que la ley de Dios está tan vigente hoy, mi querido amigo, hermano que me escucha. Está tan vigente hoy como lo fue en el Antiguo Testamento, como lo fue en el Nuevo Testamento, y sigue siendo vigente hoy en día para ti y para mí. ¿Qué beneficios nos proporciona, pastor, guardar la ley? Imagínense ustedes por un momento cómo sería vivir en un país sin ley, en una nación sin gobierno. Cuando el pueblo no tiene ley, cuando el pueblo no tiene gobierno, ¿saben qué sucede? Se desenfrena. Cada quien hace lo que bien le parece. La Biblia dice en el libro de Jueces que hubo un momento en el pueblo de Israel cuando no había rey. ¿Y saben qué dice la Biblia en relación a ese tiempo? Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no había rey en Israel. No había un gobierno, no había una ley. Y cuando no hay gobierno, cuando no hay una ley que nos regule nuestra conducta, nuestra manera de ser, entonces, mis queridos hermanos, el pueblo se desenfrena. Lo mismo sucedería si nosotros no tuviésemos. Si esas afirmaciones que algunos dicen que la ley de Dios está abolida, entonces, ¿por qué esas personas que dicen que la ley de Dios está abolida, por qué no roban? Ah, porque van presos. ¿Por qué no matan? Ah, porque van a la cárcel. Pero si es que la ley dice no matarás, no robarás. Y si la ley está abolida, entonces nadie debe llevarte preso porque tú robes o mates, porque no hay una ley que te diga qué es bueno o qué es malo.
Por eso, mis queridos hermanos, al hablar de la ley de Dios, no podemos ser selectivos. No podemos decir estos mandamientos sí los podemos cumplir, estos no. Porque saben una cosa, la matemática de Dios es diferente a la nuestra. Generalmente para nosotros 10 menos 1 es igual a 9. Pero en la matemática de Dios no es así. La matemática de Dios es 10 menos 1 es igual a 0. Y se refiere en relación a los mandamientos. Vean lo que dice en Santiago capítulo 2. Vamos a leer Santiago 2:8. Libro de Santiago capítulo 2, verso 8. Dice 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en uno de sus puntos, se hace culpable de todos. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. ¿Ok? Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así que la matemática de Dios es simple. 10 menos 1 es igual a 0. O guardamos toda la ley o no guardamos absolutamente nada. Esa es la matemática de Dios. O guardamos toda la ley o no guardamos absolutamente nada. No podemos ser selectivos en relación a los mandamientos de Dios. Y Dios nos pide que nosotros guardemos todos sus mandamientos, desde el número 1 hasta el número 10, sin dejar ninguno por fuera. Mis queridos hermanos, Dios nos ha dejado la ley como un cerco protector. Algunas personas han visto la ley como 10 restricciones que Dios ha tratado de imponernos a nosotros en contra de nuestra libertad. No, al contrario, los mandamientos de Dios no son 10 restricciones, son 10 cercos protectores a través de los cuales Dios desea que nosotros seamos felices. Por eso Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados, dichosos, felices, los que guardan los mandamientos de Dios, porque tendrán derecho al árbol de la vida y entrarán por las puertas de la santa ciudad. Ah, mis queridos hermanos, la bendición de la obediencia. Nuestros primeros padres, tristemente, se perdieron del paraíso terrenal que Dios había creado para ellos, sencillamente por ser desobedientes. Tú y yo tenemos el privilegio en esta noche de volver a ese paraíso, pero un paraíso restaurado, donde estará el árbol de la vida esperándonos. Si somos obedientes a la palabra de Dios, especialmente a sus mandamientos, a sus 10 mandamientos, sin ser selectivos, sin dejar ninguno por fuera. Dios desea que nosotros le obedezcamos. Y recuerda siempre lo que dice la Biblia en Hechos 5:38. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya para finalizar este tema de esta noche, este estudio, quisiera compartir con ustedes algunos textos interesantes de la palabra de Dios. ¿Qué opinó San Pablo de la ley de Dios? En el libro de Romanos, vean lo que dice Romanos. Romanos, en el capítulo 7, verso 12. Vean lo que dice Pablo en relación a la ley. Romanos 7:12.
De manera que la ley es, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Amén. Vean lo que dice Pablo en relación a la ley. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es ¿qué? Justo, santo y bueno. Dios no nos dará algo que sea en contra de nosotros, que vaya en nuestro perjuicio, no. Dios siempre desea darnos cosas buenas y sus mandamientos son buenos, hermanos queridos. Veamos otro texto maravilloso. ¿Qué dijo San Juan? Vimos lo que dijo Pablo. Ahora, ¿qué dice San Juan en relación a los mandamientos? San Juan, primera de Juan, capítulo 5, versos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 5, versos 2 y 3. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice, no son gravosos. Amén. Los mandamientos de Dios, dice San Juan, no son gravosos. No es algo que va en nuestro perjuicio. No es algo que Dios quiera restringir nuestra libertad. Al contrario, Dios desea protegernos y nos ha dejado un escudo protector de 10 caras para que nosotros seamos verdaderamente felices. Los mandamientos de Dios no son gravosos, mis queridos. Pablo dice, a la verdad, la ley es justa, santa y buena. Dios nos ha dejado su ley para que seamos felices de verdad. Pero solamente seremos felices cuando tú y yo la obedezcamos. Cuando obedezcamos la ley. Porque sencillamente cuando la desobedecemos, estamos cometiendo pecado. Lo leímos al principio. El pecado es infracción de la ley. Por eso, mi querido amigo, amiga que me escuchen esta noche, yo quiero hacerte una invitación muy especial en esta hora. Allí donde tú estás, en tu casa, escuchando este mensaje, yo quiero invitarte en esta hora que tú le pidas a Dios que te ayude a guardar su ley. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, verso 15, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y también dijo Jesús ahí mismo en San Juan capítulo 15, verso 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios quiere en esta noche que tú te entregues a Él y comiences a observar su ley, sus 10 mandamientos, inclusive el cuarto, que habla acerca de la observancia del sábado como día de reposo. Porque no podemos ser selectivos, ya yo te lo dije, y lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la Biblia, Santiago 2:10. No podemos ser selectivos. No podemos decir, voy a guardar estos mandamientos, estos no los voy a guardar. Tenemos que guardar toda la ley. Por eso el Señor te invita en esta noche, para que tú empieces a ser un hijo obediente, para que tú pongas tu confianza en Jesús, porque sabes cuáles son los beneficios que nos proporciona la ley. La ley nos lleva a Cristo. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo Jesús. La ley no nos salva.
Yo no quiero decirte en esta noche que si guardas la ley te vas a salvar. No, el que salva es Cristo Jesús. Pero es a través de la ley de Dios como tú puedes obtener el conocimiento del pecado. Y cuando tú tienes el conocimiento del pecado, entonces vas a la fuente de vida eterna, que es Cristo Jesús, para que te limpie, para que te sane, para que te restaure nuevamente a la imagen poderosa de Dios. Por eso Pablo dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. Porque al fin y al cabo, la ley nos conduce a que volteemos nuestra mirada a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Yo quiero hacer una oración por ti en esta noche. Quiero pedirle al Señor que te ayude de ahora en adelante a guardar esa ley. Y si ese es tu deseo y te quieres unir conmigo en esta oración, colócate de pie allí donde estás, en tu casa, y ora conmigo. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, en esta noche, Señor, quiero colocar delante de ti ese amigo, esa amiga, ese hermano, hermana que está escuchando este mensaje y se ha puesto en pie para pedirte, Señor, en esta noche que le ayudes a guardar tu ley. Ayúdale, Señor. Sabemos que el pecado es la transgresión de la ley, la desobediencia. Algo que tristemente hemos heredado de nuestros primeros padres Adán y Eva. Pero, Señor, gracias porque tú viniste a este mundo para demostrarnos que la ley de Dios estaba vigente, que la ley de Dios había que guardarla, que la ley de Dios no estaba abolida y que necesitamos obedecerla para recibir las bendiciones de la obediencia, Señor, para que se pueda cumplir en nosotros esa promesa maravillosa de Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que guardan tus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la santa ciudad. Señor, yo quiero estar ahí. Y estoy seguro que la persona que está escuchando este mensaje también quiere estar allí. Por eso ayúdanos, Señor, para ser obedientes a tu palabra y para entregar nuestro corazón a Jesús, para que Él pueda hacer en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, amiga que me escuchen esta noche. Dios te guarde. Te esperamos mañana nuevamente a esta hora a través de este mismo canal para que sigamos escudriñando el estudio de la palabra de Dios. Feliz noche.